Vamos a dedicar un espacio de nuestro curso Estrategia de Comunicación a uno de los pilares básicos de cualquier plan. Nos puede parecer muy obvio, pero es tan relevante que merece la pena dedicarle un tiempo en nuestro curso. En concreto vamos a hablar de a quién tenemos que comunicar algo. Por ello, los objetivos de esta unidad se centrarán en intentar concretar nuestro público objetivo, en entender lo mejor posible las motivaciones más profundas que mueven a nuestras audiencias a comprar o a no comprar nuestros productos y, por último, también a entender el impacto que la sociedad de la información tiene en todas las personas. En cuanto a la concreción del público objetivo, dejadme que plantee una pregunta también que puede parecer muy sencilla y muy obvia, algo así como: tenemos claro a quién le queremos decir algo, pero cuya respuesta no es tan sencilla y no es tan obvia. En comunicación hablamos de audiencias, de públicos objetivos, de clientes, etcétera, pero esta pregunta puede tener multitud de respuestas. Por ejemplo, ¿a quién queremos dirigirnos? ¿A nuestros clientes potenciales, aquellos que todavía nunca nos han comprado y queremos seducir por primera vez? ¿A nuestros clientes actuales, esos que están acostumbrados a ver muchas campañas, por cierto, dirigidas a clientes potenciales y ellos están ahí a veces un poquito abandonados? ¿O aquellos clientes que lo fueron alguna vez y no lo son, nuestros antiguos clientes, a los que quizás queramos recordar o decir que ahí estamos también para servirles? Cojamos, por ejemplo, el ejemplo de una empresa como Sanitarios Roca, muy innovadora en el ámbito de la comunicación y de la que os animo a ver sus diferentes campañas en donde podemos ver reflejados todos estos públicos objetivos. Por otro lado, siempre al consumidor final. ¿No podría haber públicos objetivos diferentes a nuestros consumidores finales, usuarios del producto? ¿Qué tal, por ejemplo, plantearnos alguna campaña de comunicación hacia nuestro canal de distribución, hacia la red de ventas, hacia las personas que están informando o comunicando en el punto de venta a nuestros clientes potenciales, a nuestros usuarios finales del producto? Quizás a veces también ahí tengamos otra posible estrategia de comunicación con un público objetivo diferente. Esta reflexión merece la pena. ¿Qué parte de nuestro presupuesto de comunicación invertimos en unos o en otros? Y por último, también tenemos que tener en cuenta que dentro de ese perfil, ¿no? de ese concepto al que llamamos consumidor final, tenemos distintos roles. No es lo mismo el que usa, el que compra, el que decide o el que prescribe un producto. Y a todos ellos les estamos llamando clientes. Si vendo cereales, ¿hacia quién dirijo una campaña de comunicación? ¿Hacia el ama de casa cuando hace la compra? ¿Hacia sus hijos, que muchas veces son los consumidores de este tipo de productos? ¿Hacia un prescriptor, yo que sé, un nutricionista, por ejemplo, que nos está diciendo que puede ser un buen alimento en la dieta diaria? Pensemos también en ello durante unos segundos. Por lo tanto, hay que tener claro con quién nos queremos comunicar. Y ahí hay que dar respuesta a tres cosas. Hay que elegir con precisión, la mayor precisión posible, nuestro colectivo. Hay que segmentarlo con todas las variables de segmentación sociodemográfica y psicográfica que podamos tener a nuestro alcance, y a partir de entonces es cuando podemos tener decisiones o tomar decisiones concretas de cómo le queremos hablar. Y si además nuestro negocio no solamente está dirigido a usuarios finales, sino también a empresas, el negocio B2B, no podemos olvidar que el comprador, ese concepto de cliente comprador industrial, lo componen muchas personas con distintas responsabilidades organizativas, pero también además con distintas actitudes, con distintos perfiles, con distintas formas de ser y con distinta relación entre ellas. Y dirigir muy bien la comunicación a cada una de esas personas, teniendo en cuenta todas estas variables, puede ser uno de los elementos críticos en el éxito de nuestras campañas de comunicación en los entornos más industriales. Una vez dicho esto, tenemos que recordar que nuestro negocio B2B, por lo tanto, será súper importante entender a las personas, aunque estemos vendiendo a empresas, combinar la comunicación personal e interpersonal y jugar con el equilibrio entre lo racional y lo emocional, que a veces en los mercados industriales nos suena un poquito diferente, pero es también imprescindible. Y todavía no hemos hecho todo, porque además de concretar el público objetivo, hay que trabajar para entender muy bien cuáles son las motivaciones más profundas en nuestros públicos objetivos. Y ahí tenemos que aportar mucho. Y empecemos por definir un concepto que aparece mucho en este ámbito en la comunicación, los famosos insights. También definiciones hay muchas, pero simplemente quedémonos con la idea de que estamos hablando de aquello que realmente motiva de una forma muy profunda a las empresas a moverse, a actuar. Y en cuanto hablamos de las personas como consumidores, lo que les motiva realmente a comprar un producto o a relacionarse con una marca.
Y es difícil porque muchas veces ni siquiera las personas explícitamente somos capaces de expresar, ¿no?, cuáles son las motivaciones más profundas que nos hacen actuar. Cojamos una marca de coches, por ejemplo BMW, marca también con coches de un nivel alto. Podríamos pensar que un consumidor o un comprador de BMW pues se fija en lo bonito del diseño, en las prestaciones, en la tecnología que lleva asociada, en los kilómetros que recorremos con el tanque lleno, etcétera. Pero ¿realmente es eso lo que mueve a la compra a segmentos que compran este tipo de automóviles? Pensemos por qué la marca luego hace campañas como la famosa de Bruce Lee, en la que nos decías en la carretera, ¿no?, haciendo un símil con el agua que fluye. ¿Por qué BMW nos está diciendo todo el día te gusta conducir? ¿Realmente qué hay detrás de todo esto? Pues seguramente esto que decimos, motivaciones mucho más profundas, más difíciles de detectar por parte de las empresas, pero que realmente son las que definen una compra. Por lo tanto, ¿es fácil de identificar? Yo diría que no, claramente que no, como os decía antes, porque los consumidores tampoco siempre estamos seguros de nuestras motivaciones, aunque sea de forma explícita, de nuestras motivaciones más profundas. ¿Se trata solo de más información? Tampoco. Claro que necesitamos más información, pero sobre todo mejor. Y ahí está la diferencia entre tener datos o tener conocimiento del mercado. Las modernas tecnologías hoy nos ayudan muchísimo en este área, pero el camino es largo y hay que recorrerlo. Y por último, ¿qué decía Kotler? Pues recordad lo que decíamos en la unidad introductoria, ¿no? Las motivaciones de las personas evolucionan a lo largo del tiempo y son una suma de motivaciones racionales, suma o multiplicación, no lo sé muy bien, de motivaciones racionales, emocionales y espirituales. Con lo tanto, comunicar es una tarea muy difícil. Y por último, como último objetivo de esta unidad dentro de este curso, no podemos olvidar el impacto de la sociedad de la información. Y eso lo debemos a estas personas, que se les denomina los padres de Internet, quienes desde hace ya muchos años desarrollaron, como es lógico, este espacio que ha venido a desarrollar también la sociedad de la información y que hace que hoy estemos todos hiperconectados. Estamos conectados en múltiples dispositivos a todas las horas, le damos muchísimos usos, tanto de información, de comunicación, para comprar, para relacionarnos, y eso evidentemente el impacto que tiene en nuestras estrategias de comunicación es imparable. Y como os decía, el mundo no para, y para muestra un botón. Podemos ver los últimos avances que se van a desarrollar en el último congreso sobre tecnología móvil en Barcelona, el congreso más importante a nivel mundial, en el que se hablan de muchas cuestiones como la ubicuidad, la experiencia hiperfacilitada, etcétera. O también el Consumer Electronics Show de Las Vegas, que tiene lugar todos los años, que nos hablaba también de comportamientos basados en la tecnología muy diferentes en las personas. En esos comportamientos la comunicación también se tiene que hacer un hueco y por lo tanto pues la diversidad de perfiles está servida y tenemos que atenderlo. Pero lo importante es la tecnología. Parece una pregunta también muy obvia y muy superficial, pero dejadme que conteste algo un poco raro. No. Y podéis decir, anda, hablamos de tecnología para decir que no es importante. Bueno, no solo. Porque claramente lo que importa y lo que tenemos que analizar es el cambio que provoca en el comportamiento de usuarios y de empresas. Y si cambia el comportamiento, también tendrá que cambiar la forma en la que nos comunicamos. Porque ya desde hace años, desde que se desarrolló el Club Trade Manifesto, sabemos que los mercados son conversaciones. En su actualización también se nos sigue hablando de lo mismo, que Internet no es más que un medio en el que de alguna manera las personas nos relacionamos, hablamos y por lo tanto, si las personas hablan entre ellas, ¿qué puede contar la empresa que no cuenten ya los propios consumidores? Está difícil, ¿no? Querida empresa, por lo tanto, este es un consumidor medio, absténgase de contarme nada que no me sea relevante y a poder ser divertido. Y es el escenario en el que las empresas tenemos que comunicar hoy en día. Por lo tanto, este mundo de la sociedad de la información en el que estamos hace que estemos hiperconectados para muchas cuestiones, para muchos elementos, nos hace comportarnos de forma diferente. Ese consumidor al que teníamos que comunicar algo es muy diferente al de hace unos pocos años, tampoco hay que irse décadas atrás, hace unos pocos años, y eso hace seguramente que haya empresas que evolucionen en su modelo de comunicación. Y para terminar con otro ejemplo, permitirme pues todas estas campañas tan notorias y tan premiadas de Campofrío, ¿no?, en el que ya no solo nos hablan de su pechuga de pavo, ¿no?, sino nos hablan de un contexto, nos hablan de un escenario, nos hablan de una situación en la que encajar la racional, la emoción y lo espiritual de los consumidores.
Ese es nuestro reto y por eso dedicar un espacio a pensar a quién hay que comunicar dentro de una estrategia de comunicación, pues es un espacio al que le debemos dedicar muchísima importancia. Gracias, seguiremos.